por las cosas eternas. A lo largo de la historia, la gente ha buscado en sus almas y ha pulido sus habilidades para expresar sus diversas emociones de formas diversas. Esos son nuestros tesoros nacionales. En la búsqueda de estos preciados legados de atemporal belleza, visitamos la ciudad de Kioto. Esta es la ciudad Sakurai, prefectura de Nara. En tiempos antiguos, esta área floreció con la terminal de los barcos que se acercaban del río Yamato del puerto de Naniwa. A mediados del siglo VI, se dice que llegó un enviado del continente y trajo el budismo a Japón. El budismo, al final de un largo viaje por la ruta de la seda, finalmente había llegado a su destino en Asuka. Eventualmente, el primer templo budista de Japón, Asuka-dera, se estableció y el Daibutsu Asuka fue creado. El budismo se esparció a lo largo de las clases hegemónicas y la aristocracia. Alrededor del final del periodo Asuka, el templo Kaniman-ji fue establecido en el área de Yamashiro de Kioto. El ídolo principal de adoración entronado aquí es el Shaka Nyorai, testigo del infinito desarrollo de la historia. Después de eso, el budismo llegó a la capital de Heian y junto con el establecimiento del templo Toji, implantó una gran cultura renaciente. Esta vez, mientras reflexionamos sobre la forma en la cual el budismo echó raíces en Japón, veremos maravillosos tesoros históricos que se preservan en Kioto y Nara. Las raíces de Kioto datan de unos 1200 años, al momento en que se estableció como la nueva capital de Heian. En el lado sur de la capital se construyó el enorme portal de Rayomon, además de los templos Toji y Saiji, que agraciaban la entrada al antiguo Kioto. El emperador Kamu, para suprimir la fuerte influencia de los establecimientos budistas en Nara, no permitió que se movieran los templos a Kioto. Los únicos templos que pudieron establecerse en la capital fueron Toji y Saiji. Toji se estableció como templo para proteger al antiguo Kioto.
Toji eventualmente fue entregada a Kukai y floreció como base de la secta Shingon del budismo, que había llegado desde el continente. El budismo luego se extendió a las masas, y Toji floreció como el centro de la cultura budista que creció de la mano de la capital Heian. Este es el Goju no To, un tesoro nacional. La pagoda actual fue reconstruida en el periodo Edo y es su quinta reconstrucción. Es conocida como la estructura que más famosamente reimprime Toji. Este salón es un tesoro nacional. Es el salón principal original. Es la construcción del templo más notablemente grande en este terreno. Imparte un sentido de la majestuosidad de la capital Heian. En el abierto y espacioso interior vemos a Yakushi Sansonso. El Yakushi Nyorai es originalmente una deidad que cura nuestras enfermedades y ayuda a que nuestras vidas sean largas. Y a ambos lados de él están el Nikko Bosatsu y el Gakko Bosatsu, y sirven para asistir al Yakushi Nyorai. De todos modos, en este caso, se cree que estos Yakushi Sansonso fueron hechos más bien para proteger la paz de la capital Heian. La razón de esto data al período Nara, en el siglo VIII, cuando el emperador Shomu tenía templos estatales construidos por todo el país, en el cual los Yakushi Nyorai solían estar en altares como el ídolo principal a adorar. A pesar de que esta no era considerada la función original de esta deidad, los Yakushi Nyorai están en varios templos estatales suplicando por la paz y la prosperidad de las respectivas provincias. Ese fue el enfoque tomado cuando se construyó Toji junto con el templo Saiji del otro lado de la calle Susaku-Oji, en la capital de Kioto de la era Heian. Juntos, su propósito era proteger Kioto. Se decidió, por lo tanto, hacer que la figura de Yakushi Nyorai se instalara en Toji. Este Yakushi Nyorai, entonces, se dice que se hizo no para curar a los enfermos, sino más bien para la protección de Kioto. Este es el salón de sermones. Por dentro hay representaciones de las enseñanzas esotéricas que Kukai trajo de la China Tang. Este espacio es un mandala para la enseñanza esotérica. Aquí hay un mandala tridimensional expresado en figuras de Buda. Quizás la idea de Kukai era hacerlo tridimensional. El mandala sería así mejor comprendido por la gente común. Varias figuras budistas se organizan en adherencia a las enseñanzas de Buda.
En el centro están las figuras de los 5 Nyorai, en el medio de las cuales se posa la que se considera esotéricamente la más importante, el Dainichi Nyorai. Estas 5 grandes figuras bodhisattvas son tesoros nacionales. Los bodhisattvas buscan el nirvana poniendo en práctica las enseñanzas del Buda. En el budismo esotérico, los mandalas cumplen la función de ser una representación del estado de nirvana. Kukai utilizó el posicionamiento de las estatuas budistas para lograr este mandala tridimensional. Para la gente de aquella época, estas formas, sus colores y expresiones deben haber sido sorprendentes. Estos son los 5 grandes reyes de la sabiduría, tesoros nacionales. Estaban situados aquí con el Fudo-myō más antiguo de Japón sentado en el centro. Su expresión es aterradora, pero en realidad es una reencarnación del Dainichi Nyorai. A ambos lados hay Bonten sentados y Taishakuten. Este mandala tridimensional podría decirse que es una representación de la tradición budista. ¿Cuáles fueron las circunstancias detrás de su creación? El Kodo es un sitio donde los monjes entablaban discusiones académicas, así que el edificio en sí necesitaba ser grande para alojar a muchas personas, y el altar tendría que haber sido un icono de adoración budista relativamente pequeño. De todos modos, aquí en Toji, a pesar del pequeño espacio, hay un total de 21 estatuas budistas. Esto se relaciona con las circunstancias de la época de la fundación de Toji. El Kondo fue construido a lo largo de líneas similares de pensamiento detrás del Kokubunji del período Heian, con el Yakushi Nyorai adorado con el propósito de que protegiera a la ciudad. Subsecuentemente, sin embargo, a Kukai, quien había regresado de haber estudiado las enseñanzas esotéricas budistas en China, se le entregó el recién construido Toji como templo desde el cual propagar su nueva secta de Shingon Mikyu, y para demostrarle al pueblo de la capital Heian lo maravillosa que era. Fue entonces que las estatuas de las 21 deidades específicas de Shingon Mikyu, elegidas por Kukai, fueron instaladas en el Kodo. En el centro hay 5 Nyorai. A lo largo de la derecha hay 5 Bosatsu. A la izquierda están las estatuas de los 5 grandes reyes de la sabiduría. Con Fudo-myō en el centro, en las 4 esquinas están los Shitenno, y a la izquierda y la derecha hay Bontens y Taishakutens, conformando un total de 21 deidades adoradas. Este arreglo particular y la configuración de deidades no tiene precedente, y se cree que fueron sugeridos por Kukai mismo.
El espectáculo de este arreglo de 21 estatuas budistas da una vívida impresión de la profundidad de las enseñanzas esotéricas budistas. Al regresar, visitaremos el sitio de nacimiento del budismo japonés en el pueblo de Asuka, prefectura de Nara. Después de viajar en auto por alrededor de una hora, llegamos al pueblo de Asuka en la prefectura de Nara. Subimos la colina de la Makashi no Oka, incluida en la más vieja crónica de Japón, el Nihon Shoki. Yamato Bakuni no Mahoroba. Gran Yamato de todas las tierras, el más supremo. Rodeado por hileras de laderas verdes en las colinas que lo rodean, el Gran Yamato es inigualable por su belleza. Incluso hoy esta vista, elogiada en la antología poética del Manyoshu, se extiende ante nuestros ojos. Desde aquí uno puede ver de un solo vistazo las 3 montañas de Yamato. Este es el túmulo de Ishibutai Kofun. Se dice que posiblemente sea la tumba de Soga no Umako, abuelo de Soga no Iruka, quien fuera asesinado en el incidente del año 645, que fue bisagra de la subsecuente reforma de la era Taika. Ya sea que lo veamos desde afuera o desde adentro, uno queda maravillado por su enormidad. ¿Cómo serían transportadas piedras tan grandes como estas? Numerosos palacios y restos históricos del periodo Asuka fueron excavados en el pueblo de Asuka. Se podría llamar el lugar de origen antiguo del país de Japón. En una parte de esta zona característica se erige el templo de Asuka-dera. Asuka-dera se considera el templo budista más antiguo del Japón. ¿Cuáles son los orígenes de este templo? La construcción de este templo, Asuka-dera, comenzó, según las crónicas de Nihon Shoki, en el año 588, bajo el auspicio de Soga no Umako, y llevó 8 años terminarla. Aparentemente, en el año 596. Fue el primer templo budista reconocido en este país.
Se dice que se convocaron artesanos de Kudara, de donde había sido introducido el budismo, además de monjes y sacerdotes académicos para la construcción del templo. De hecho, Asukadera fue el primer lugar donde se utilizaron tejas en Japón, lo que lo convierte en el lugar del nacimiento de la arquitectura japonesa que utiliza tejas. En esta época, probablemente fuera tecnología de punta en el continente. Para las bases, se utilizaron grandes pilares sobre piedras angulares. Los templos de hoy tienen techos con pesadas tejas, apoyados sobre una gran variedad de grandes pilares, a su vez apoyados sobre grandes piedras, lo que los hace sólidos ante terremotos. Y la estructura del techo del templo Horyuji es amplia prueba de esto. Creo que realmente era tecnología de punta en ese momento. Así que se construyó con las técnicas de los artesanos que habían llegado del continente. Por desgracia, ninguno de los edificios de esa época sobreviven, pero aquí en el Hondo está la estatua budista más antigua de Japón. El principal objeto de adoración aquí es esta estatua de Shaka Nyorai sentado. Es conocido como el Gran Buda de Asuka. ¿Cuándo se creó este Daibutsu aproximadamente? El Daibutsu se realizó en el 605, unos 10 años después de la fundación del templo. El emperador Suiko consideró que sería bueno hacer una espléndida estatua de Buda adecuada para el primer templo en Japón. Así que el emperador, con la cooperación de varias personas, incluyendo Shotoku Taishi y Soga no Umako, con sus pedidos, esta estatua cobró vida. La gente que viene a adorar, después de orar frente a la estatua, suele preguntar, ¿no está un poco inclinado el cuello de Buda? No parece haber registro de por qué se sienta en esa postura, pero en algún punto se llegó a decir que está mirando con interés en la dirección de lo que hoy es Tachibana-dera y el sitio del nacimiento actual de Shotoku Taishi. Observa benevolente en la dirección del Shotoku Taishi. Esa compasión también está dirigida a toda la gente. El Daibutsu de Asuka es la más antigua imagen de Buda que se conoce en Japón. ¿Cuáles son sus orígenes? Asukadera es el templo budista más antiguo de Japón. Y el principal objeto de adoración allí, el Daibutsu de Asuka, es la imagen más antigua de un Buda en Japón. ¿Cuáles son las raíces del Daibutsu de Asuka? Este es Katsuhisa Yamada. Ha recorrido la ruta de la seda en su investigación acerca de su conexión con la cultura japonesa.
En el siglo V a.C., a los pies de los Himalayas, ligeramente al oeste de Katmandú, vivía un clan conocido como Shakya, donde el rey Yobón y la reina Maya tuvieron un hijo, y este príncipe eventualmente se casó y tuvo hijos. En la lucha por trascender la inevitabilidad del sufrimiento humano, el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad, la muerte, abandonó a su familia. Fue a la India, y luego de un entrenamiento asceta, se convirtió en un Buda. Obtuvo la iluminación, el Satori, y llegó a llamarse Shakyamuni. Ese fue el comienzo del budismo. Luego, por 400 años más, no se crearon imágenes de Buda. Los objetos de adoración eran cosas como la rueda budista, el árbol Bodhi o la huella del Buda. Solo fue después de que el budismo se extendiera al oeste, a Gandhara, que fue influido por Alejandro Magno y la escultura griega, una forma que le dio expresión a la nobleza del espíritu humano. Las esculturas budistas aparecieron por primera vez en el siglo I y II después de Cristo. Después de eso, el budismo, con sus estatuas y escrituras, comenzaron a llegar a áreas como la región autónoma de Xinjiang Uigur y Uzbekistán. La ruta que llevaría a Japón, en particular, era el Seikinando, que se extendía a lo largo del lado sur del desierto Taklamakan, pasando por lugares como Hotan, Roran, Dunhan y Choan, eventualmente atravesando la península coreana y la península Han de China. El budismo llegó, después de ese largo camino, a través de Asia Central, hasta Japón. Así que, a gran escala, el sitio más oriental al que llegó el budismo fue aquí, Asuka, en la cuenca de Yamato. Cuando llegó el budismo, el clan Mononobe lo resistió fuertemente y lo pelearon con el clan Soga, que eran adherentes al budismo. El clan Soga, junto con el joven príncipe Shotoku, tomaron votos de que si su lado ganaba la batalla, construirían un templo para adorar a Buda. El lado Soga ganó la batalla, y Asuka Dera es el templo que se construyó. Así, el budismo que comenzó en la antigua India llegó a Japón por medio de la ruta de la seda. ¿Cuáles son algunas de las características distinguidas del Daibutsu de Asuka? Este es el Daibutsu de Asuka Shaka Nyoraizo, que fue realizado como el principal objeto de adoración de Asuka Dera. Es del tamaño de Yoroku, así que es bastante grande. A pesar de que fue subsecuentemente dañado en un incendio, algunas partes como la cara, la parte de arriba de la cabeza y algunos de los dedos son los originales. Así que creo que esto puede decirse que es una estatua muy importante de Buda porque nos demuestra cuál era la imagen principal de Asuka Dera, el primer templo budista de Japón. El hecho de que su cara es ligeramente larga, con los contornos de las pestañas de arriba y abajo uniéndose en lo que se parece a la forma de una semilla de damasco. Ciertos rasgos como estos son representativos de las estatuas budistas del siglo VII, del período Asuka, y pueden rastrearse a la península coreana, y avanzando más llegamos a los estilos de China, que entonces era el centro de la cultura budista de la región de Asia Oriental. Así que creo que esto da una imagen clara de cómo la influencia del estilo chino, que cruzó por medio de la península coreana, llegó aquí a Japón. Al regresar, iremos a Yamashiro en Kioto a ver una estatua budista hecha en la misma era que el Daibutsu de Asuka. 「
El río Kisu fluye suavemente. Se dice que esta área es la primera de Kioto que vio la llegada del budismo. El templo Kaniman-ji se erige en esta tranquila área rural. El templo principal es nuevo, fue construido recientemente. ¿Cuándo se creó Kaniman-ji aproximadamente? Este templo fue originalmente construido por el clan Hata y tomó su nombre de lo que aún es el nombre de esta área, Kabata. Así que se llamó Templo Kabata-dera o Kambata-dera. La razón por la que el nombre del templo cambió de Kabata-dera a Kaniman-ji recae en una historia popular, la gratitud del cangrejo. El cuento aparece en las antologías Dai Nihonkoku Hoke Genki, Nihon Ryoiki y Konjaku Monogatari-shu, del período Heian. El cuento abre con la línea: en la tierra de Yamashiro había un templo llamado Kabata-dera. A partir de allí, se desarrolla el cuento. Y al final, uniendo los cabos de la historia, está la línea: y entonces lo llamaron Kaniman-ji, como el templo de realización del cangrejo. En ese momento, Kambata-dera estaba en decadencia, y como refleja esta historia, fue para darle una nueva vida por la fuerza de Kanon, y su nombre cambió a Kaniman-ji, haciéndolo un templo afiliado con Kanon. La historia es así. Hace mucho, mucho tiempo, había una mujer joven que era adoradora de Kanon. Dio algunos peces a cambio por cangrejos que había capturado la gente del pueblo. A la vez, su padre le había prometido a una serpiente que estaba por devorar a una rana que si dejaba a la rana, se le permitiría casarse con la hija del hombre. Esa noche, la serpiente, cambiando de forma a humana, visitó la casa de la hija. De todos modos, los cangrejos que había salvado procedieron a cortar la serpiente en pedacitos. Lamentando las almas tanto de los cangrejos que habían ido al rescate de la hija y de la pobre serpiente, el padre y la hija construyeron un pequeño templo con un Kanon en un altar. Este es el Bodhisattva Shokanon, aún reverenciado en Kaniman-ji. Mucha gente viene fielmente a orar ante este Kanon, el representante de los cangrejos. Todos los años, cada 18 de abril, en honor al tocayo de Kaniman-ji, se realiza la ceremonia de Kanikuyo Hoyoe. Los cangrejos de agua fresca son liberados en un cubo de piedra en terrenos del templo, suplicando prosperidad en los negocios y buenas pescas para el año.
La estatua budista en el altar, sentada sólidamente en el recién construido templo principal, Shaka Nyorai Saso, es un tesoro nacional. Su gran forma, negra y lustrosa, con los ojos cerrados y ligeramente sonriendo, de algún modo recuerda al Daibutsu de Asuka. El Daibutsu de Asuka se considera que se hizo alrededor del siglo VII. Este Buda de aquí tiene una cara casi sin carne y sus ropas son muy delgadas y realísticamente retratadas. Estas cosas dieron la impresión de que esta es una obra del siglo VIII, que datarían como si hubieran sido hechas 100 años después del Daibutsu de Asuka. Hay muy pocas estatuas budistas que quedan del tamaño Yoroku. Yoroku es una abreviación de Ichi-yo, Rokushaku, una medida equivalente de unos 4.8 metros, lo que significa que si este Buda estuviera de pie, su cuerpo llegaría a una altura de 4.8 metros. En los viejos tiempos, esto era exactamente el tamaño estándar para el objeto principal de adoración en un templo grande. No hay muchos templos hoy que tengan estatuas budistas de este tamaño que aún existan. Ahora tiene una pátina negra, pero originalmente hubiera estado cubierto de hojas de oro. Pero es muy probable que se haya quemado en algún incendio mucho tiempo después de construirse. Entonces solía ser de oro brillante. Viéndolo de cerca, hay algo como redes entre sus dedos. ¿Qué podría ser? Hay 32 características idealizadas de imágenes de Buda. Aunque a las imágenes de Buda se les dan rasgos básicamente humanos, representan un Nyorai, quienes existen en el reino de la obtención del nirvana, y por lo tanto se considera que tienen rasgos físicos trascendentes de los mortales. Entre estos hay rasgos que parecen redes en las manos, llamados mamoso, que probablemente indiquen que el Buda puede rescatar o levantar las almas de las personas sin perder ninguna. Una es el llamado sanroso, que son 3 arrugas en el cuello, y lo que se llama el Nikkei-so, una especie de protuberancia, como un plato invertido en la cima de la cabeza de Buda. Es otra de las características físicas que muestran al Nyorai trascendiendo la forma humana. Y ha estado respondiendo a las oraciones de las personas en el mismo lugar por 1300 años. Al regresar, oiremos algunos hechos poco conocidos acerca de la transmisión del budismo en Japón. Viajando desde la India, a través de China, Corea y a través del mar, el budismo ingresó a Japón a mediados del siglo VI. Toji tiene tesoros que le dieron brillo a la capital en la época de Heian-kyo.
El budismo, que llegó desde Asuka hasta la capital imperial, fue fundamental en el gran florecimiento de la cultura Heian. Incidentalmente, hay una historia detrás de la introducción del budismo que es poco conocida. Lo que se sabe es que fue durante la época del rey Seimei-o de la Han Kudara y el emperador Kimei en Japón. En otras palabras, a mediados del siglo VI. Pero al leer manuscritos chinos antiguos, lo que me sorprendió fue que 300 años antes de la introducción del budismo en Japón, la reina Himiko, de aquel periodo Yamataikoku, 2 veces realizó envíos a la capital de Rakuyo. Se conocieron personalmente con el emperador. Y no solo eso, sino que se quedaron ahí un tiempo, absorbiendo la cultura china. Probablemente estuvieron ahí entre 6 meses y 1 año. El pueblo a su alrededor, al ser budista, debe haber estado rezando mañana y noche, haciendo súplicas todos los días. Y los enviados de Himiko les habrían preguntado qué están haciendo. A lo que respondieron, esto es el budismo, es Buda, estamos orando. Y habrían pensado, vaya, hay una religión en esta tierra extranjera que no existe en Japón. Así que al saber esto, al regresar a Japón, le habrían dicho a Himiko, y quizás a los poderosos hombres del clan, que existía esta religión que el continente había consumido. Y creo que esto indica claramente que los japoneses supieron por primera vez del budismo en la época de Himiko. La historia de la introducción del budismo a Japón es muy interesante, ¿no lo creen? El budismo llegó desde el continente y a la vez de convertirse integral en la dirección espiritual de Japón, ha enriquecido su cultura. Cuidadosamente transmitido a través de los años, el Daibutsu de Asuka, de Asuka-dera, el Shaka Nyorai en Kani-manji en Yamashiro, Kioto, y el mandala tridimensional de Toji, todos continúan brillando como importantes tesoros culturales budistas.